Muy buenos días. Estamos una vez más en las jornadas de literatura centroamericana de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy con una presentación de un libro muy interesante recientemente publicado acá en Costa Rica. Les saluda Juan Pablo Morales. Un gran placer estar aquí de nuevo eh, desde San José, como les decía. La presentación de un libro de un viejo amigo con el que tuve el gusto de compartir aulas hace ya un buen tiempo. Habitante de un libro ajeno, le llama él a esa figura fantasmal, esquiva del editor, ese ente que habita los libros, que revisa los libros, que hace existir los libros, pero del que en muchas ocasiones no nos enteramos. El libro que nos ocupa es editorial Ex Machina, libro aparecido el año pasado, si mal no recuerdo, sí, 2023, por la editorial de la Universidad Nacional, libro del doctor Mijaíl Mondol, de quien vamos a leer una pequeña hoja de vida en este momento. Él es doctor en romanística por la Universidad de Potsdam, Alemania. Tiene una maestría en Filología Hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y es licenciado en Filología Española por la Universidad de Costa Rica. En la actualidad se dedica a la enseñanza e investigación literaria en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y en la Universidad Estatal a Distancia. Sus áreas de interés corresponden al ámbito de la crítica, la literatura costarricense, centroamericana, la historiografía literaria latinoamericana y la investigación de las músicas populares. Entre sus publicaciones y reconocimientos más recientes figuran los siguientes libros: Tango, Arrabal y Modernidad en Costa Rica de 2015, Voces e Intérpretes del Tango en Costa Rica 2018, libro que tuve el honor de editar, Literatura, Identidades y Sociedad Costarricense desde el siglo XXI hasta los inicios de la literatura nacional, texto de 2021. Fue galardonado con el premio Una Palabra precisamente por el ensayo editorial Ex Machina, Producción Editorial y Literatura Costarricense 1990-2020 y el Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2022, otorgado en 2023 como miembro integrante del Quinteto Libertango. En 2022 y 2024 fui invitado como profesor huésped por parte de la Universidad de Osnabrück y la Universidad de Bielefeld, Alemania, en el marco de la maestría en romanística y la maestría en estudios interamericanos, respectivamente. Le damos la bienvenida, pues, al doctor Mijaíl Mondol. Mijaíl, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, pues un honor volverte a ver y sobre todo en tan grata compañía y en tan grato y honorable proyecto, ya las quintas jornadas académicas en literatura centroamericana que organiza pues, la Universidad de San Carlos, Guatemala, la Facultad de Humanidades y pues yo muy contento de poder compartir en este espacio esta publicación reciente. Muchísimas gracias. Excelente, Mijaíl, bienvenido. El tiempo es tuyo, pues. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Si me lo permiten, tengo una pequeña presentación y me gustaría que lo compartiéramos por ahí. Mientras resolvemos el tema de la presentación, me permito nada más un momentito para informar que el formulario, perdón, de asistencia va a aparecer en los comentarios de la transmisión de Facebook 20 minutos antes de finalizar la actividad, o sea, alrededor de las 12:40, para que lo tengan presente y lo llenen quienes así estén interesados. Adelante, Mijail. Gracias, Juan Pablo. Bueno, si gustan, podemos adelantar eh, la diapositiva. Bueno,
Este, quisiera enmarcar un poco este libro refiriéndome en cómo está compuesto este libro. Este texto pues abarca tres capítulos prácticamente. Un primer capítulo que he llamado Editorial Ex Machina, donde hago una especie de balance de los estudios, sobre todo de la sociología literaria, de la historiografía literaria en relación con las dinámicas de las editoriales. En Costa Rica, este tema pues ha sido recientemente explorado. El profesor investigador Iván Molina ha abierto el campo de una manera bastante sustanciosa y otros investigadores que me referiré más adelante, pues también han producido mucha materia en relación con el campo editorial en el caso de la literatura costarricense. Este primer capítulo lo que abarca es la fundamentación teórica, digámoslo así, de qué se entiende por campo cultural editorial, qué se entiende por industria editorial y sobre todo cuál es digamos, el impacto que tiene este tema para comprender otras dinámicas en el desarrollo de la literatura costarricense. Un segundo capítulo se refiere, titulado Literatura e Industria Editorial en tiempos neoliberales, marca un periodo de 1990 al dentro de un modelo económico neoliberal que acarrió y sigue acarreando pues ciertos impactos en el desarrollo de la literatura y de la producción editorial. Y específicamente este segundo capítulo lo que abarca es un panorama histórico, sociohistórico, acerca del desarrollo de ciertas editoriales bastante relevantes en el campo de la literatura costarricense contemporánea. Y un tercer capítulo al que le he titulado Las editoriales tienen la palabra, en la cual lo que intento es establecer una perspectiva disciplinaria en relación con las editoriales. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos que en este tercer capítulo me acerco al asunto editorial, pero desde un enfoque, digamos, que tiene que ver con la práctica del editor, de la instancia editorial, como denomino, en términos, digamos, desde la teoría literaria, es decir, cómo comprender la instancia editorial desde el ámbito de la teoría literaria, desde un ámbito específico del quehacer crítico en relación con la literatura. Y este tercer capítulo es justamente el que quisiera comentar brevemente con ustedes, que responde a una disciplina que la he titulado, digamos, muy preliminarmente, por supuesto, como editorética. Y ahorita me referiré a ella. Si gustan, podemos pasar un poquito a las siguientes. Porque creo que hablar de este campo editorial, hablar del tema de la editorial, nos convoca a una reflexión sociológica, por supuesto, de la literatura. Y es aquí donde quisiera citar a Terry Eagleton en texto que se llama Marxismo y Crítica Literaria, en donde Eagleton plantea lo siguiente, dice, la literatura puede ser un artefacto, un producto de la conciencia social, una visión de mundo, pero también es una industria. Los libros no son solamente estructuras de sentido, sino que también son mercancías producidas por editoriales para ser vendidas a un precio en el mercado. Con esto, ese es el acercamiento que propone un poco este texto, entender la literatura, la producción editorial como uno de los engranajes, no el único, pero como uno de los engranajes en que se mueve, se dinamiza la circulación de lo literario en determinadas sociedades. Es inevitable pensar aquí la relación entre literatura, mercado y editoriales y pensar también en la literatura como una mercancía simbólico-cultural que tiene cierto impacto, tiene ciertas significaciones no solamente ideológicas, políticas, sino también estéticas, inclusive dentro del ámbito literario, en este caso de la literatura costarricense. Entonces pasamos a la siguiente. Eh,
Efectivamente, el campo editorial es un campo en formación en el caso el caso costarricense, es decir, las reflexiones, la investigación acerca del tema editorial en Costa Rica es un campo que apenas se está abriendo camino. Eh, la mayoría de los enfoques son enfoques histórico-institucionales, es decir, hay muchas investigaciones, bueno, algunas investigaciones que hablan acerca, digamos, estrictamente de el desarrollo de ciertas editoriales importantes, la editorial Costa Rica, por ejemplo, o ciertas historias de editoriales universitarias, pero están enfocadas, digamos, en editoriales específicas con un enfoque más que nada institucional o histórico institucional. El segundo momento, digamos, la segunda característica es que algunos artículos, entre los que figura la investigadora y socióloga Priscila Carballo, realizan descripciones o registros de procesos técnico-comerciales ligados al sector editorial, principalmente independiente. Un tercer ámbito, que este es el que maneja muchísimo varios investigadoras, investigadores de manera muy reciente, es una contextualización panorámica de la industria editorial, aproximadamente del 1990 al 2000, y una tercera, perdón, un cuarto momento, digamos, de revisión de las investigaciones en el campo editorial, se refiere a las interpretaciones histórico-culturales de las fases de modernización de la industria editorial. En esto, pues los trabajos de Iván Molina han sido sumamente significativos, en donde hace un recuento, una interpretación desde un marco histórico-cultural de distintos momentos del desarrollo de la industria editorial en su fase de modernización. Adelante. Eh, Concretamente, ¿cuál es el aporte que ofrece la investigación editorial en el ámbito histórico-literario? ¿Por qué es importante realizar investigaciones editoriales y cómo contribuye a una interpretación de la literatura, en este caso la literatura costarricense? Bueno, yo manejo, digamos, cuatro o cinco argumentos. El primero es que nos permite comprender la dinámica literaria más allá de las prácticas textuales, más allá de las prácticas de escritura en sí. Esto es algo que cuando uno revisa la gran mayoría de historias de la literatura costarricense, hay una gran preocupación o una gran énfasis por analizar textos literarios, contextualizar periodizaciones, etcétera. Cuando ponemos la variable de las dinámicas editoriales a funcionar, pues nos ofrecen otras perspectivas de conocimiento más allá de simplemente contextualizar obras, autores y textos, ¿verdad? Textos específicos o géneros específicos. Por otro lado, evidentemente, cuando, digamos, ponemos a funcionar esta variable del campo editorial, descentralizamos automáticamente esa noción de generaciones, esa noción de periodizaciones que manejan básicamente una lógica bastante documentalista de la literatura costarricense. Por otro, nos permite enfocar, digamos, algo que me parece muy relevante, que son los estudios de recepción y mediación en los procesos literarios. Las historias de la literatura costarricense se concentran muchísimo en los análisis textuales, en las contextualizaciones históricas, aspecto que es, por supuesto, muy pertinente y muy coherente además, pero dejamos de lado los procesos de recepción, cómo se recibe esa literatura que circula en la sociedad costarricense, cuáles son los procesos de mediación por parte de la crítica, por parte de ciertas instituciones, por el campo de la enseñanza o bien por el campo editorial, que es la propuesta que he presentado en mi libro. Adelante, por favor. Bien, simplemente, bueno, acá quisiera, pues, si gustan, podemos ir un poquito más adelante, disculpen. Eh, Quisiera aquí hacer hincapié en una definición que establece Robert Scarpi, sociólogo francés, que comienza en los años 70, comienza a desarrollar todo un campo de investigación desde la perspectiva de la sociología de la literatura.
Y cuando él habla de las editoriales dice lo siguiente: se trata ciertamente de un nacimiento. Esta violencia creadora es la propia de los partos, efracción y separaciones dolorosas de una parte, puesta en circulación de un ser nuevo, autónomo y libre del otro. Guardando las debidas distancias, se puede asimilar el papel del editor al de la comadrona. No es él la fuente de la vida, no es él quien fecunda ni da una parte de su carne, pero sin él, la obra concebida y llevada hasta el último límite de la creación no llegaría a la existencia. Con esto lo que quisiera enfatizar es la importancia que tiene la instancia editorial como un mecanismo que permite justamente convertir el objeto o convertir el artefacto estético, el texto literario, y ponerlo en circulación social, ponerlo en la palestra pública. Y este es justamente el mecanismo que más me interesa, digamos, enfatizar en esta investigación que realicé. Producto de ello es este libro. Esa función mediadora que cumple la instancia editorial, esa función, digamos, de activar la circulación de lo literario. Y eso me lleva también a la siguiente cita, si podemos seguir un poquito adelante, de Fernando Larraz, un gran investigador en el tema editorial, quien nos dice lo siguiente: la labor de un editor no consiste únicamente en dar existencia pública a un texto, es, en un sentido más amplio, el medio para introducirlo en un sistema literario en el que operan críticos, prensa, mercados, librerías, universidades. Dicho de otro modo, el editor da una existencia contextualizada significativa a un texto, siendo él mismo un elemento central de ese sistema literario. Es muy importante esta cita de Larraz porque nos permite también entender que la labor de la instancia editorial es justamente eh, poner en circulación el texto en relación con todo un sistema en donde opera la crítica, en donde opera el mercado, en donde opera la enseñanza y otras instancias, por supuesto, sumamente mediadoras del proceso literario. Adelante, por favor. Bien, esto también se complementa y es uno de los fundamentos teóricos de la investigación y del libro, por supuesto, en la noción de campo cultural editorial de Pierre Bourdieu, donde nos dice, define el campo editorial como un espacio social relativamente autónomo, es decir, capaz de traducir, según su propia lógica, todas las fuerzas externas, económicas y políticas, especialmente en la cual las estrategias editoriales encuentran su principio. ¿Por qué me interesa a mí en esta investigación, en este libro, la noción de campo editorial? Porque nos permite justamente entender que el campo editorial es un campo relativamente autónomo, es un campo que tiene sus propias leyes, digámoslo así, de distribución, de producción, y eso es importante también estudiarlo, porque si no caeríamos en una visión muy mecanicista, muy mecánica del papel de las editoriales. Es decir, en una editorial hay políticas editoriales. En una instancia editorial, las editoriales funcionan como una especie de institución social, inclusive. No son solamente agentes de mercado, no son solamente máquinas para hacer libros, ¿no? Sino que permiten entender de qué manera las ciertas políticas culturales, ciertas políticas económicas, ciertas políticas editoriales circulan, se complementan, confluyen para crear también o participar dentro de la circulación de la literatura en determinados campos sociales o culturales. Si gustan, vamos un poquito más adelante, quizá en la próxima, por favor. Ok. Les decía que particularmente me interesa comentar brevemente este tercer capítulo, lo he llamado Las editoriales tienen la palabra, porque me interesa muchísimo entender que las instancias editoriales, el oficio de editorial, la práctica editorial, es una especie de editorética. Así como cuando hablamos de teoría literaria, es muy común hablar de poética, digamos, del saber que se desarrolla en los textos literarios, podríamos perfectamente hablar de editorética, es decir, un saber propio de las editoriales, un saber propio de la praxis, de la práctica editorial.
Por eso es una especie de ars editorialis, es decir, digamos, esto quiere decir que el oficio de la instancia editorial es también una producción o, digamos, produce, valga la redundancia, un saber que está ligado a la mediación y a la creación paratextual. No es la creación estética del texto, pero sin lugar a dudas contribuye a su formación y media en un campo teórico de la producción y la circulación literaria, es decir, las editoriales en su oficio, en su quehacer, también permiten entender otras formas de la circulación literaria, permite entender, digamos, el papel que cumple la instancia editorial, digamos, la práctica que sostiene este campo literario. Si gustan, pasamos a las demás, a la otra. Por eso, digamos, a la anterior, por favor. Eh, por eso afirmo en este tercer capítulo que si entendemos las editoriales como una editoria, como una editorética, eh, nos ofrece al menos cuatro niveles de estudio. ¿Qué significa leer y escribir desde la práctica editorial? Es decir, ¿qué constituye para la instancia editorial el acto de leer, el acto de escribir, inclusive? ¿Cuál es la función mediadora que cumple la instancia editorial frente al texto, la lectura y el autor? ¿Qué tipo de autoridad institucional ejercen las editoriales? ¿Y cuál es la dimensión sociodiscursiva o ideológica que cumple el campo editorial en su relación social? Digamos, estas cuatro preguntas son las que articulo en este tercer capítulo a partir de ciertas entrevistas que realicé a editoras, a editores bastante reconocidos en el ámbito costarricense. Si gustan, ahora sí, pasamos a la siguiente. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando hice las entrevistas a estas editoras y editores, les preguntaba qué significa leer desde una perspectiva de editor, desde una perspectiva de editora. Y muchos me argumentaban, es leer pensando en el otro. Y aquí es donde uno podría conectar con una especie de mediación dialógica, es decir, digamos, el leer dentro del oficio editorial involucra una relación tripartita entre texto, autor y lector. Y son muy interesantes las afirmaciones y las argumentaciones que muchos de ellos me comentaban. Si gustan, pasamos a la siguiente. Por ejemplo, don Oscar Castillo, un reconocido editor de la editorial Uruk, en la entrevista que le hago, me señala sobre lo siguiente. Dice, yo tengo dos maneras de leer. Cuando me siento a leer un libro porque me da la gana y cuando me siento a leer pensando en publicar. Cuando me siento a leer pensando en publicar, estoy tratando de saber si lo disfruto, pero proyectándome como un eventual lector, identificándome con el autor. Es una lectura distinta. Ven entonces cómo en esta cita, pues el propio Oscar Castillo, en su oficio editorial, nos habla de que existen dos maneras de leer y nos habla un poco de que tiene que estar pensando en el lector, pero al mismo tiempo identificándose con el autor y con el público que el autor quiere llegar a su obra. Seguimos con la siguiente, por favor. Marianela Camacho, nuestra reconocida editora de la Universidad Nacional, actualmente trabaja en la editorial de la Universidad Nacional y tuvo un gran periodo como editora en la editorial Costa Rica, me señaló lo siguiente, es un ejercicio de leer ese libro pensando, por ejemplo, en cuál es su público meta, es decir, perdón, es un ejercicio de lectura de oficio, de profesión editorial y tiene que estar hecho pensando en la audiencia. Es un ejercicio muy difícil porque es como dividirse uno, de alguna forma. Más adelante nos señala, además tenés que ir pensando en posibilidades de diseño, posibilidades gráficas para la caja gráfica, para el diseño, la diagramación, para la cubierta y a veces pensando en paratextos. Bueno, aquí nos hablamos muy bien, de manera quizá más específica, de todo ese aparato técnico que el editor o la instancia editorial debe de tener en cuenta y sobre todo estar pensando en qué tipo de lector
podría llegar al texto que está justamente editando. Pasamos a la siguiente, por favor. Leonardo Villegas, otro editor, uno de los principales o uno de los primeros fundadores de editoriales independientes en Costa Rica en la década de los 90, nos decía lo siguiente: descubrir un autor es descubrir su mundo, un universo extraño que es el universo literario de cada autor. Yo muto con ellos, me permeo de su obra. Hay una simbiosis en el proceso editorial con el autor. Bueno, esas tres citas que acabo de leer pues evidencian mucho este aspecto dialógico, este aspecto orgánico que debe tener la instancia editorial cuando trabaja con los textos literarios. Pasamos a la siguiente, por favor. Por supuesto que otra de las preguntas importantes de la cuestión editorial es de la editorética, como llamo yo, es del acto de leer a la intervención textual. Es claro afirmar que la instancia editorial interviene en el texto, pero interviene de muchas maneras, de manera directa, de manera indirecta, y por supuesto interviene en el tanto puede producir, puede convertirse en un agente pasivo o incluso copartícipe del texto. Me gustaría pues señalarles algunos extractos de la entrevista que afirman este oficio de intervención del editor o de la instancia editorial. Adelante, por favor. Por ejemplo, nuevamente, don Oscar Castillo nos dice lo siguiente: yo como editor puedo jugar con una serie de elementos que no son visibles a primera vista, como la selección de la tipografía, la ilustración, el diseño de la página. Yo podría escoger mal la tipografía y hacer que el lector después de 10 páginas diga qué libro más aburrido, y no es que el libro sea aburrido, es que está mal diseñado. Observen entonces cómo dentro del propio testimonio de don Oscar Castillo, pues se revela ese potencial que tiene la instancia editorial para provocar, para estimular a partir de su intervención tipográfica o de otra índole técnica, la recepción del texto. En ese sentido, vean que la instancia editorial pues juega también un papel sumamente importante, muy relevante en la creación coartística del texto. Adelante, por favor. Si gusta, podemos ir un poquito más adelante, perdón. Bien, más adelante, por favor. Adelante. Adelante, por favor. Bien. Una más, por favor. Bien, finalmente, me gustaría, por razones de tiempo también, me gustaría referirme a que la cuestión editorial, la instancia editorial, juega un papel sumamente dinámico como un campo de enunciación y posicionamiento ideológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las editoriales, en su dimensión de industria editorial, conforman un locus enunciativo, conforman un lugar del decir, que tiene que ver con ciertas políticas o posiciones político-ideológicas de la sociedad. En otras palabras, constituye una especie de agente discursivo que pone en funcionamiento la interrelación entre el campo estético y literario y ciertas agendas ideológicas importantes, relevantes para una determinada sociedad. Adelante. Por ejemplo, observen la siguiente extracto de la editorial Alambique. En la editorial Alambique señalan lo siguiente: no nos manejamos como una empresa comercial ni pertenecemos a la llamada literatura costarricense o centroamericana. Esto no es un grupo movimiento literario, es sencillamente una alternativa de comunicación y encuentro. El nuestro es un proyecto terriblemente público que ha consistido en crear y sostener un espacio de expresión alternativa a la estructura ideológica dominante. Observen cómo aquí hay todo un posicionamiento ideológico por parte de la editorial Alambique, donde nos dice que su función como editorial es crear un espacio de expresión alternativo, digámoslo así, fuera de la estructura ideológica dominante, un espacio, digamos, que permita reivindicar el derecho de autoras y autores a publicar sus producciones literarias fuera, por ejemplo, del ámbito estatal o del ámbito dominante de ciertas editoriales estatales o inclusive universitarias. Adelante.
Tenemos otro caso, por ejemplo, en la editorial Uruk, don Oscar Castillo manifestaba que el objetivo de editorial Uruk es la creación, producción y difusión de la bibliodiversidad costarricense y centroamericana. Aquí hay otro posicionamiento ideológico muy interesante. O bien la editorial cartonera, Casa Palabra, donde nos dice lo que queremos es que vean no solo un mercado, sino que queremos trabajar con personas que han sido discriminadas por una u otra razón. Es muy interesante estas editoriales, la editorial cartonera y otros tipos de editoriales que fomentan mucho la producción literaria de autoras, de autores que están en riesgo social o que están en una condición de vulnerabilidad social, ya sea por género, eh, o por creencias o ciertas creencias políticas, de tal manera que las editoriales constituyen también una especie de organización que les permite visibilizar su palabra, les permite visibilizar también estas posiciones ideológicas, políticas, que, digamos, no están totalmente disconformes o que son rechazadas por las políticas dominantes. En ese sentido, las editoriales independientes juegan un papel social, político muy relevante para entender también otras voces de la literatura costarricense contemporánea. Bueno, con esto pues termino un poco mi presentación de este libro, tratando de provocarles a ustedes pues el interés por su lectura. Es un libro que de alguna manera trata de inscribirse, digamos, dentro de un campo de investigación, dentro de un campo académico que apenas está desarrollándose en el ámbito costarricense y me atrevería a decir también centroamericano, y pues busca también entender otras formas de recepción, otras formas de comprender el desarrollo de la literatura costarricense, digamos, en el periodo 1990-2020. Debemos también añadir que después de la pandemia, después del COVID, hay un auge interesantísimo de las editoriales, sobre todo de editoriales digitales, que, digamos, sería muy interesante también poder realizar una investigación al respecto, al impacto que tiene eh, el campo editorial en la literatura más contemporánea. Muchísimas gracias y estoy pues anuente a sus comentarios, preguntas. Muchas gracias. Muy bien, Mijail, muchas gracias por tu muy atenta y clara exposición sobre tu texto, el cual tuve el gusto de leer hace poco y te tenía precisamente un par de preguntas preparadas a propósito de todo este tema. Fundamentalmente alrededor del, como el, precisamente esa, digámoslo así, marginación en la que el sector, sobre todo de los autores, me parece a mí, tiene al tema de la edición, ¿no? Como bien expusiste ahorita y expones en el libro, el campo editorial no es solo una máquina de hacer libros, ¿no? Así lo mencionaste, es todo un campo, todo un proceso, es todo un arte, diría uno, ¿verdad? En términos más populares, pero es muy curioso que en Costa Rica siento yo que no nos interesa como esa dimensión comercial del texto, o sea, quiero decir sobre todo a quienes lo producen. Hay como una sensación de eso le toca a otros, yo escribo, tome, hágase cargo, ¿verdad? Y a propósito de esto, yo recuerdo un caso de un muchacho muy joven que viene abriéndose camino hace un tiempo en la literatura fantástica en el país, que es algo que mencionas también en tu libro, ¿no? Cómo en los últimos años todos estos géneros han ido cobrando fuerza. Es un muchacho, Rod Saturnine, que precisamente tiene un nombre muy interesante porque no suena como a costarricense, por decirlo de alguna forma. Y yo una vez tuve el gusto de entrevistarlo y él me habló de eso, de su seudónimo, que él me decía, es que mira, yo he pensado mi proyecto editorial en todo nivel, incluido mi seudónimo. Y él me decía, yo me puse Rod Saturnine porque me llamo Rodrigo, ¿verdad? Pero si digo Rodrigo, todo el mundo va a saber que es un tico más, pero si digo Rod, no me ubican, me decía, ¿verdad? Entonces él me hablaba de que quería aprovechar como ese pseudoanonimato inicial que alguien podría sentir cuando escuche ese seudónimo, Rod Saturnine, además, ¿verdad? Más allá de que estemos o no de acuerdo en esto, ¿verdad? En usar un seudónimo que suene extranjero, las implicaciones que pueda tener,
me pareció fascinante porque, de nuevo, es algo que nadie piensa acá. Todo el mundo tira los libros y se desentiende incluso de su promoción. Me llaman la atención, por ejemplo, esos comentarios que leías de Editorial Alambique, ¿no? Que hasta afirmaban no ser parte ni de la literatura. Ya se queda uno como, bueno, entonces, ¿cuál es la intención, no? O también uno de Faustino Décinas, que venía en el libro, donde él también, ¿verdad? Como que se apartaba, no, no somos un producto comercial, en fin. ¿Qué será lo que hay ahí, Mijail? ¿Hay una intención como de probar algo de parte de nuestros autores? ¿Cuál será la razón de ese, como ese desentendimiento de esa dimensión, digamos, comercial, social, de lo que implica editar y publicar? Claro, muchas gracias, Juan Pablo, por tu comentario y tu pregunta. Yo lo que considero es que efectivamente coincido mucho con lo que planteas de que en nuestro país existen los autores o la comunidad de escritores, no hay realmente una relación muy productiva o digamos, muy armónica entre el campo editorial y el campo, digamos, de los autores. El autor presenta el libro a la editorial pensando que es una especie de máquina que produce libros y las editoriales tienen grandes problemas de circulación, no solamente por el asunto del precio del papel que se ha incrementado en los últimos años, sino que trabajan con grandes limitaciones, muchísimas limitaciones trabajan, sobre todo estamos hablando de las editoriales independientes que han hecho un esfuerzo titánico, pero que su condición económica no les permite, digamos, tener un mayor acceso a ciertas librerías, cada vez es más restringido el acceso a librerías, y esto realmente provoca un desencantamiento, provoca una situación pues muy afásica, muy endeble por parte digamos, de todo el sistema literario en general. Es que es algo es un engranaje. Si el autor, digamos, si una editorial no promueve eh, la, el texto literario, no hay crítica literaria, no hay el campo académico tambalea o se recurre al mismo canon de siempre. Es todo un círculo, no solamente lo podemos ver desde la perspectiva del autor, sino que tenemos que verlo como todo un sistema integrado donde efectivamente hay una desconexión en muchos sectores. Y otro aspecto también importante es que esto ha creado nuevas formas de producción editorial. Me refiero, por ejemplo, a la autopublicación. Cada vez asistimos más al hecho de que la autora o el autor recurre a autopublicarse o ciertas instancias editoriales, también lo explico en el libro, que ya tienen un mercado muy identificado de cuáles son esos autores que buscan ciertos servicios, el servicio filológico, el servicio de edición como tal, el servicio de promoción. Y también las dinámicas editoriales, sobre todo de ciertos circuitos independientes, se han apoyado en esta necesidad de los autores por publicar para crear esos espacios de autopublicación. Ni qué decir, por ejemplo, de todos los mecanismos que ahora cuenta Amazon, por ejemplo, o todos los mecanismos de editoriales digitales. Y esto evidentemente revela todo el fenómeno de comercialización y de globalización a las que estamos enfrentando hoy las dinámicas editoriales. Ujú. Claro, precisamente el tema de Amazon era el que te iba a mencionar a continuación, porque a mí me ha resultado muy interesante la reacción que hay ante esto, ¿verdad? Yo he escuchado a editores nacionales, por ejemplo, hablar con frustración del fenómeno de Amazon, precisamente porque dicen, no, es que nos roban posibles autores, ¿no? Que quisieran publicar acá o que quisieran publicar con nosotros. Ahí, obviamente, es una transnacional gigantesca, ¿verdad? Tiene muchas facilidades, pero una vez hablaba yo con un colega y le decía, mira, es que lo que uno se pregunta ya más bien es por qué alguien optaría por una editorial tradicional, porque Amazon ofrece tantas facilidades, no solo de lograr que el texto salga, sino que puedes encargar, si quieres 5 ejemplares, pedís 5 y pagás esos 5, vos los vendés. Si querés 500, pedís los 500, ¿no? O sea, es una facilidad enorme que no te va a dar nadie. Entonces, desde el punto de vista práctico, pues es muy comprensible, ¿no? Porque alguien optaría por esa dinámica, por ese espacio, digamos, por esa opción. Sí, sí, es muy interesante todo este sistema, digamos, de editoriales digitales transnacionales, porque también nos obliga a repensar qué significa la literatura costarricense.
¿Qué es la literatura contemporánea? Si los sistemas de producción, los sistemas, digamos, de producción de libros están en manos de editoriales transnacionales, ¿qué puede significar o no la literatura costarricense? ¿Qué significa escribir para una sociedad costarricense? Yo creo que esos son temas que evidentemente los estudios literarios tendrán que abocarse sí o sí dentro de en este transcurrir de los tiempos, porque cada vez es más evidente las interacciones económicas globales con las interacciones simbólico-culturales. No podemos verla de maneras aisladas, sino que están totalmente, dependen una de la otra y esto está configurando una nueva forma de entender la literatura centroamericana, la literatura costarricense, más allá de digamos, de los espacios locales o identitarios. Es decir, hoy en día sería, pues, digamos, eh, poco productivo pensar en que, bueno, estamos creando una literatura identitaria, nacional. Es decir, creo que hay otras variables y una de esas variables fundamentales es, sin lugar a dudas, la industria editorial. Desde dónde publicamos, para quién publicamos, cómo circulan esas redes editoriales, creo que son preguntas que evidentemente afectan las formas en que entendemos la literatura. Claro, hablando de identidad, me estaba acordando de hace unos años, fue antes de la pandemia eso que di junto con una colega una pequeña charla en la librería andante sobre el terror en Costa Rica. Y me acuerdo al final llegó una chica a mostrarnos sus libros, decía es que yo escribo terror y quería enseñarles mis libros, no sé qué, y me llamó la atención que los tenía en español y en inglés. Y yo le dije, mira, esto, bueno, aquí veo que dice que lo editaste en Amazon, pero ¿quién te lo tradujo? Y me dice, no, yo misma. Claro. Y eso me pareció fascinante también, ¿no? O sea, el mismo autor costarricense produciendo también en inglés, hablando de la identidad, del lenguaje, ¿verdad? Todo esto es una dinámica que ya, o sea, ha variado mucho y creo que precisamente la crítica ha ido quedándose un poco atrás, ¿verdad? De muchos fenómenos de ese tipo. Totalmente, totalmente. Otro fenómeno interesante, también lo toco en el libro, es el asunto de las antologías literarias. Mm, Cada vez asistimos más a autoras y autores de diversas generaciones que publican en conjunto. Y esto se da mucho en relatos de ciencia ficción, en textos de literatura fantástica. No es posible identificar una sola generación literaria. Estamos ante, en el caso costarricense, y me atrevería a decir que en el campo centroamericano, estamos ante una relación muy dinámica intergeneracional y en donde, digamos, cada vez más se destacan antologías de textos o antologías de relatos de diferentes grupos generacionales. Pareciera ser que ya la marca generación ya no tiene tanta relevancia como hace algunos otros años anteriores, sobre todo quizás hacia finales de los 90, pero después de los 90 para acá no hay una identificación con un grupo generacional, sino que es todavía más diverso de lo que creemos y esto evidentemente nos obliga, tal como decía Juan Pablo, a repensar la crítica literaria, los métodos de esa crítica literaria y el diseño de nuevas historias de la literatura centroamericana, de la literatura costarricense. Y esto a partir no del carácter estético de los textos, sino del carácter editorial, de la presencia de la mediación editorial, de la presencia de mercado, de la relevancia o no de los premios nacionales para la estimulación de una literatura. Cada vez es más cuestionable el asunto de los premios nacionales. Y esto creo que son fenómenos que hay que ir analizando de a poco a poco. claro, claro. Muy bien, Mijail, ha sido una presentación y una lectura muy fascinante de tu libro. Gracias, Juan Agradezco Pablo. la existencia de este tipo de textos, ¿no? Que nos llevan precisamente a esas áreas en las que hay tanta ignorancia todavía, ¿verdad? Yo me permito hacer un muy breve comentario por mi cuenta. Por ejemplo, recuerdo una conversación en Facebook que se desató hace un tiempo, ya ni recuerdo por qué, en la que alguien hablaba. Es que un editor, claro, puede corregir el texto, puede sugerir, y aparecieron un montón de personas, lectoras, personas del medio, ¿no? Indignadas, que decían, ah, pero ¿cómo? Entonces los editores aquí se creen hasta con la potestad de corregir al escritor. Y yo pensaba, pero por Dios, eso fue, yo trabajé en la UNED unos Sí, años como editor
Y eso fue lo que Gustavo Solórzano, importante editor de acá que mencionas en el libro varias veces, él nos dijo, no, ustedes son editores literarios, ustedes pueden reordenar el texto, sugerir cambios, modificar frases, párrafos enteros, porque bueno, no es un secreto que en nuestro medio la redacción no es un fuerte precisamente, ¿verdad? En la población. Entonces, claro, o sea, el especialista tiene esa potestad y aún genera sorpresa, Sí. indignación, ¿verdad? Que un editor tenga ese nivel de influencia, pero por supuesto, ¿verdad? Es algo desde Hemingway, pasando por García Márquez y por todo el mundo, había un editor detrás, ¿no? Que chaneaba, que acomodaba el texto de alguna manera. Sí. Pero bueno, no sigue pasando. Presentamos entonces el diploma para Mijail, por favor, el reconocimiento por su presentación en este caso. Ahí lo vamos a ver a continuación. Ahí está, el Muchas diploma gracias. otorgado a, bueno, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan el diploma al doctor Mijail Mondol López por su excelente participación en la presentación de su libro Editorial Ex Máquina, Producción Editorial y Literatura Costarricense, dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre con una duración de 10 horas. Ahí firman los directores y coordinadores. Pues muy amables de su parte, realmente siempre es un honor y es realmente un lujo participar en esas quintas jornadas que cada vez lo hacen de una manera tan profesional que es realmente un modelo a seguir en muchos otros países centroamericanos. Realmente yo los felicito a todas las organizadoras, organizadores, moderadores, porque realmente es un esfuerzo sumamente ejemplarizante para seguir este modelo, ojalá en otros ámbitos. Así que nuevamente mi agradecimiento. Totalmente de acuerdo. Y les invitamos a las siguientes actividades porque esto continúa hasta el sábado. A continuación, ya inmediatamente a la 1 de la tarde, tenemos la conferencia Acercamientos a experiencias de las mujeres letradas en la Revolución de Octubre. Participan como moderadora la licenciada Claudia Natareno y estará presentando la doctora Mónica Alvisures de la Universidad de Hamburgo. Esa es la actividad que sigue a continuación en el marco de las quintas jornadas de literatura centroamericana. De mi parte, muchísimas gracias. Un honor también haber sido invitado este año y seguimos adelante. Un saludo, Mijail. Saludos a todos allá Feliz atrás. tarde, un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Somos Humanidades.